el sismo, ¿no? Los sismos que ocurrieron en Turquía y en Siria, las imágenes son realmente devastadoras. Lo que está ocurriendo allí ya son más de 9.600 los muertos que se encuentran ahí y se lo califica como uno de los 10 más terribles de la historia del siglo, ¿no? Sí, José María. en los últimos años hubo varios terremotos, recordemos el de México también, todavía las imágenes están muy latentes. Lo cierto es que en este caso, por la magnitud, y también hay una cuestión, el daño es aún mayor porque en la zona las recurrentes crisis humanitarias y políticas que tienen llevan a que las construcciones que se hagan no sean antisísmicas, no estén preparadas las construcciones para ese tipo de lugares. Por eso uno ve que se desploman los edificios como si fuesen de papel. Situaciones similares o terremotos mucho más pequeños te encontrás en otros países o más grandes incluso, pero sin esos daños pues están preparados. Bien, tenemos que, mira, vamos a ir ahí, al lugar. Karen Guevara, que está allí en Turquía. ¿Cómo estás, Karen? Mexicana. Espero que, bueno, que te encuentres bien y contanos un poco qué es lo que se está viviendo allí en el lugar. Claro, bueno, un saludo a tu auditorio, muchísimas gracias por la invitación. Yo radico en Estambul, Sí. afortunadamente aquí en Estambul no se sintió, todo fue en el sureste, esas 10 ciudades que mencionan que fueron bastante gravemente abatidas por esta catástrofe. El plus es que fueron dos en menos de 12 horas, entonces lo que ya había los agarró en la madrugada, entonces agravió la situación que 10 horas aproximadamente después llega otro terremoto casi de la misma intensidad, entonces las bajas temperaturas, estamos en invierno acá, están algunas zonas bajo cero, hay nieve, está generando muchísimo más dificultad en la situación y bueno, pues aquí se vive una sensación de mucha tristeza. Ustedes saben que, como lo mencionaban, yo soy mexicana y en Argentina igual han vivido terremotos y la situación, el ambiente es de totalmente tristeza. Se está haciendo donativos aquí en Turquía, se está invitando a donaciones de sangre porque hay muchísimos heridos. Estaba escuchando la cifra que ya está más de 30.000 heridos, más lo que va a venir. En Estambul, en Turquía, perdón, la última vez que se vivió una tragedia fue en el 99, en el gran terremoto, que Claro. fue en Estambul, más de 17.000 muertos, y ahora estadísticamente se dice que se va a superar drásticamente esta cifra de muertos, cómo va la situación. Es difícil también la llegada de ayuda, ¿no? Y de algunas dotaciones de rescate de otros países. Europa, incluso Rusia, está atenta a acompañar a Turquía, pero es difícil que esto suceda, ¿no? Se toma mucho tiempo. Sí, desgraciadamente por las circunstancias, los aeropuertos cercanos, el que me parece Adana es el que está recibiendo, pero sí hay mucha situación por la magnitud, que fueron 10 ciudades, entonces están Claro. deshechas, entonces es fácil entrar, llegan obviamente aquí a Estambul internacionalmente y de ahí se tienen que trasladar por varios medios para llegar a la zona. Entonces sí es difícil y bueno, pues Karen, ¿cómo te va? Buen día, José Costa te saluda. ¿Cómo es esa zona del país? ¿Es una zona próspera? ¿Es una zona mucho más eh, provincial, una zona muy tranquila? ¿Es una zona de escasos recursos? ¿Cómo es el lugar ese? claro, bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con ciudades como Estambul, Ankara, Izmir, pues sí es provincia, son ciudades, digamos, menos metropolitanas, como decirlo. Sí. Y sí, como dices, era una zona que no se esperaba un sismo de tal magnitud y no estaban preparados. Y también la hora que fue a las 4 de la madrugada, entonces todo fue tan desafortunado. Se dieron un montón de factores que lo hacen aún más difícil. Y te quería preguntar sobre
cómo es, digamos, el sistema de salud allí en esa zona, ¿no? Porque estamos hablando de 30.000 heridos. ¿Dónde pueden atenderse esas personas? Yo creo que debe haber también un gran problema allí, ¿no? Una deficiencia en el sistema de salud. No sé, te pregunto. Sí, al parecer la situación es de que se colapsaron hospitales, entonces se están trasladando a Dana, que es también una parte afectada, pero digamos menos afectada, y todas las atenciones, los médicos o militares los están atendiendo ahí a la intemperie con lo que se puede. Entonces sí hay una gran deficiencia en este momento. Sí, porque se armaron hospitales de campaña y demás. Para el que no conoce la región y demás, ¿qué distancia hay de Estambul al lugar afectado? ¿800 kilómetros más o menos o es un poco más incluso? Para esto, bueno, Casi 1.000 kilómetros. claro. Sí. Entonces los Sí. rescatistas que llegan ahí con todos los equipos, Claro. después tienen que hacer por lo menos medio día de viaje para llegar. Entonces eso complica aún más. Las autoridades, más allá de haber decretado esta zona de catástrofe para las 10 provincias, ¿siguen trabajando contrarreloj para encontrar personas con vidas o ya se pasó a la siguiente etapa de que es la remoción de escombros? Hasta el momento que ya han pasado más de 48 horas, siguen en el rescate, porque sigue habiendo muchísimas personas. En este momento sigue como esa parte que llamaríamos milagros, que hay gente Claro. que la rescatan después de 48 horas Sí. sin haber tenido alimento, en unas temperaturas bajísimas y vivos, obviamente en shock porque Sí. pierden la conciencia, pero hay gente todavía viva que siguen, no han parado los rescatistas, hasta el momento no han parado, solo paran en momentos de si hay réplicas o si se escucha un ruido para localizar a alguien con vida. Claro, estábamos viendo, mira, imágenes, y yo reacciono así inmediatamente, imágenes de chiquitos que están atrapados debajo de los escombros, que también al ser pequeños es más fácil, digamos, meterse y quedarse ahí. Y bueno, dicen que son 3 días, ¿no? Los días posibles, la ventana de oro para que puede sobrevivir una persona debajo de los escombros. Te quería preguntar si se espera que haya más movimientos sísmicos, porque no pudieron prevenir estos 3, pero quizás ahora haya una atención distinta sobre esa posibilidad, ¿no? Sí, esperemos que a partir de esta situación pues se busquen medidas preventivas, porque es una zona muy sísmica. Turquía es un país que hay 2 placas tectónicas muy grandes y hay una falla tectónica y es una zona sumamente sísmica, así que esperemos que se puedan buscar estrategias de prevención. Hace un par de meses hubo un simulacro nacional de sismo, pero yo creo que se necesita más. Muchísimas gracias, Karen, por toda la información y por atendernos desde ahí, desde Turquía, desde Estambul. Gracias. Les mando un abrazo, muchas gracias y me queda a sus órdenes. Nosotros también te mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, Mariana.